Relación clandestina con niñera termina en muerta. En el corazón de esta trágica historia estaban los Martín, una familia aparentemente ordinaria que vivía en la ciudad costera de Sevier-Weix. Esta familia le abrió las puertas a un extraño. El mayor error que podían esperar cometer y el resultado fue más que devastador. Se rompió la confianza, se perdieron vidas, pero lo más aterrador de todo fue que el perpetrador casi escapó sin ser castigado por la ley. Ahora bien, Sevier-Weix era una pequeña ciudad conocida por sus encantadores faros y sus serenas playas, pero esta ciudad pronto se vería sacudida por un escándalo que mancharía para siempre su reputación. Los Martín, compuestos por Peter, su esposa, Emily, y sus 3 hermosos hijos pequeños, Max, Ciara y Betty, de 3 años, parecían mostrar la descripción ideal de una familia perfecta. Sin embargo, bajo la superficie de su vida algo perfecta, se estaban gestando oscuros secretos y deseos prohibidos. Peter Martín, un exitoso agente de bienes raíces, era conocido por su carisma y buena apariencia, mientras que su encantadora esposa, Emily, una dedicada maestra de escuela, era el epítome de la gracia y la bondad. Era adorada por sus alumnos y respetada por sus colegas. Vivían en una hermosa casa con vista al océano, y para ser muy honestos, esta pareja parecía tenerlo todo, una vida exitosa y feliz. Pero a medida que aumentaban las presiones del trabajo y la vida familiar, comenzaron a formarse grietas en su matrimonio. Ahora, vamos a presentarles a alguien muy importante en esta historia, Chloe Turner, una estudiante universitaria que se había mudado recientemente a Sevier-Weix. Era una tarde cálida y ventosa cuando Chloe Turner pisó por primera vez Sevier-Weix. El ambiente sereno de la ciudad y las pintorescas vistas la habían atraído hasta aquí. El aire era puro, las calles no eran tan ruidosas, todo era diferente de la bulliciosa vida de la ciudad a la que estaba acostumbrada. Chloe era una estudiante universitaria con grandes sueños y un espíritu decidido, y estaba ansiosa por comenzar de nuevo en esta hermosa ciudad. Un día, mientras deambulaba por las encantadoras calles, admirando las pintorescas tiendas y los edificios históricos, Chloe notó un letrero de venta frente a una hermosa propiedad frente al mar. Intrigada, se acercó a la casa con la esperanza de verla más de cerca. El destino quiso que Peter Martín estuviera allí realizando una presentación para un posible comprador. Peter se dio cuenta de que Chloe estaba de pie junto a la puerta y, con su encanto característico, se acercó a saludarla. Le preguntó con una sonrisa amistosa si ella estaba interesada en la casa. Chloe, un poco desconcertada por su repentino acercamiento, se recompuso rápidamente. Ella respondió rápidamente que solo estaba admirando la hermosa vista, elogiando la casa como una propiedad encantadora. Peter asintió, con sus instintos profesionales en acción. Él comenzó a presentarse y le dijo que él era el agente de bienes raíces que manejaba esta venta. Continuó diciéndole que si alguna vez necesitaba ayuda con las propiedades de aquí, no dude en ponerse en contacto con ella. Charlaron durante unos minutos más, hablando de la ciudad, de la casa y de la reciente mudanza de Chloe. A medida que su conversación fluía de forma natural, Chloe mencionó casualmente su búsqueda de trabajo. Dijo que había estado buscando uno desesperadamente, y como era nueva en este pequeño pueblo, nadie confiaba en ella lo suficiente como para darle un trabajo. Se adelantó a preguntarle al señor Martín si conocía a alguien que pudiera darle un trabajo a tiempo parcial, al menos para apoyar sus finanzas para la universidad. Se despertó el interés de Pedro. Pensó por un momento antes de responder. Recordó que su esposa, Emily, siempre estaba buscando ayuda con sus hijos y en la casa. Le dijo a Chloe que su esposa era maestra de escuela y que las cosas podían ponerse bastante agitadas. Luego le pidió su información de contacto, prometiendo hablar con su esposa y ver si podían arreglar algo. Los ojos de Chloe se iluminaron de gratitud y le agradeció al señor Martín por siquiera considerarla. Más tarde esa noche, Peter sacó a relucir la conversación con Emily. Durante la cena, explicó cómo había conocido a Chloe y su situación.
Emily, siempre compasiva y comprensiva, accedió a reunirse con Chloe por la forma en que su esposo describió a la joven. Sonaba como una buena persona, por lo que Emily le pidió a Peter que la invitara a cenar ese fin de semana para ver si encajaría bien. Chloe se emocionó cuando recibió la llamada de Emily. Visitó la casa de Martini, después de una entrevista cálida y acogedora, fue contratada para ayudar con los niños y ayudar a Emily en la casa, ofreciendo a Peter y Emily un respiro muy necesario de sus exigentes horarios. Chloe, con su brillante sonrisa y su espíritu despreocupado, se convirtió rápidamente en una figura querida en el hogar. Los niños la adoraban y Emily apreciaba la ayuda, pero para Peter, Chloe representaba algo más peligroso, un escape de la monotonía de su vida. Al principio, la atracción de Peter por Chloe era un secreto culpable, algo que apenas reconocía ni siquiera para sí mismo. Admiraba su juventud y vitalidad, cualidades que parecían desvanecerse de su propia esposa y de su propia vida. Chloe, por su parte, simplemente disfrutó de la atención del guapo y exitoso Peter. Su madurez y confianza le resultaban atractivas. Quiero decir, esto era muy diferente de los chicos de su edad, que cada vez intentaban más meterse en sus pantalones. Y olvidé mencionar que Chloe era súper atractiva y tenía una figura bien formada. Antes de que te dieras cuenta, sus interacciones, inicialmente inocentes, se volvieron cada vez más cargadas de deseo tácito. Ambos sabían que era solo cuestión de tiempo, y un día, finalmente sucedió. El romance comenzó una bochornosa noche de verano, cuando Emily asistía a una conferencia de profesores fuera de la ciudad. El sol se había puesto, y Peter y Chloe se encontraron solos en la casa después de que los niños se hubieran ido a la cama. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla proporcionó un telón de fondo relajante mientras se instalaban en la acogedora sala de estar. Mientras discutían casualmente, ambos decidieron compartir una botella de vino. Peter sirvió 2 copas del rico vino tinto y tintinearon sus copas en un brindis informal. La conversación comenzó ligera, pero a medida que el vino fluía, también lo hacían sus palabras. Chloe, con sus cautivadores ojos azules y su risa contagiosa, comenzó a abrirse a Peter. Habló de sus luchas con la universidad, el equilibrio entre los cursos, los trabajos a tiempo parcial y la presión de las expectativas. Sus sueños de un futuro en el que pudiera escapar de los confines de su vida actual y hacer algo verdaderamente significativo de sí misma fueron compartidos con el tipo de mujeres de cruda honestidad que conmovieron profundamente a Peter. Peter, sintiendo los efectos del vino y el ambiente íntimo, se encontró compartiendo más de lo que normalmente lo haría. Habló de su carrera, de cómo a pesar de su éxito, sentía una molesta insatisfacción. La pasión que alguna vez tuvo por los bienes raíces había disminuido, reemplazada por la monótona rutina del trabajo diario. Le confió a Chloe sobre su conexión desvanecida con Emily, la mujer que una vez aró, ahora aparentemente distante y preocupada por su propia vida y carrera. A medida que avanzaba la noche, la conversación tomó un tono más personal e íntimo. Los ojos de Peter y Chloe se cruzaban con más frecuencia, sus miradas se demoraban demasiado. La atmósfera se volvió pesada con deseos no expresados y pensamientos prohibidos. Chloe se acercó más a Peter. Su rodilla rozó la suya, provocando un escalofrío en su espina dorsal. Podía oler el tenue aroma de su perfume y la delicada fragancia floral comenzó a llenar el espacio entre ellos. Peter sintió una atracción magnética hacia Chloe, una joven que representaba todo lo que sentía que le faltaba. Juventud, espontaneidad y una pasión sin límites por la vida. Su primer beso fue vacilante, una señal de que estaban cruzando a territorio prohibido. Peter se inclinó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La respiración de Chloe se entrecortó cuando sus labios se encontraron, y sí, se besaron, un beso que decía mucho de sus deseos reprimidos. Fue un momento breve, robado, lleno de la electricidad de una atracción nueva y prohibida. Una vez que se cruzó esa línea, no hubo vuelta atrás.
El beso se convirtió rápidamente en un abrazo acalorado, sus cuerpos apretados mientras exploraban esta nueva conexión. La habitación pareció desaparecer a su alrededor, dejándolos solo a ellos dos en una burbuja de pasión intensa y desenfrenada. Tropezaron hacia el sofá, con las manos palpitando, el corazón acelerado, mientras cedían a la lujuria que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante semanas. Su romance se intensificó rápidamente, alimentado por una combinación de lujuria y deseo de algo más de lo que ofrecían sus vidas actuales. Era un juego peligroso al que estaban jugando, uno que prometía placer pero amenazaba con destruir todo lo que apreciaban. Pero en ese momento, ni a Peter ni a Chloe les importaron las consecuencias. Estaban consumidos por un deseo que ardía más que el sol de verano, poniéndose sobre las alturas de la vista del mar. Las reuniones secretas de Peter y Chloe se convirtieron en algo habitual. Más atrevido que el anterior. Se conocieron en la casa cuando Emily salía a moteles en las afueras de la ciudad e incluso en los rincones apartados de los pintorescos parques de Seaview Heights. Cada encuentro era una mezcla de pasión y peligro, la emoción de su relación ilícita eclipsaba la realidad de su traición. Se volvieron tan hábiles en esto que Emily no tenía idea de que algo tan horrible estaba sucediendo en su casa. Pero a pesar de que eran muy buenos para ocultar esto, no podían ocultarlo para siempre. Una tarde, mientras Emily salía a hacer mandados, su hijo mayor, Max, se sentía un poco enfermo y llegó a casa temprano de la escuela. Entró silenciosamente a la casa, dirigiéndose a su habitación para dejar su mochila. Al pasar por la sala de estar, escuchó voces apagadas. Curioso. Se asomó a la esquina y vio a su padre y a Chloe enzarzados en un apasionado abrazo. Sorprendido y asustado, Max retrocedió, pero Chloe lo notó en él. Ella gritó su nombre con dulzura, su tono negaba la ira en sus ojos. Ella le pidió que se acercara por un momento. ¿Qué planeaba hacer? Pedro debe haberse preguntado, con vergüenza y profundo arrepentimiento en sus ojos. Aterrorizado, Max vaciló, diciéndole que tenía que ir a su habitación y rápidamente se dio la vuelta para irse. Pero Chloe fue más rápida. Lo agarró por el brazo, agarrándolo como de hierro. Esta vez, su comportamiento, una vez tranquilo y suave, cambió a uno que era muy peligroso. Ella lo amenazó, escupiendo con vehemencia, que él, Max, no se atreviera a contarle a nadie sobre esto. Si no, y aquí estaba la parte perturbadora, literalmente lo amenazó con asesinarlo si hablaba de esto con alguien. Peter se quedó estupefacto y tocó a Chloe, tratando de indicarle que tal vez había llevado esto demasiado lejos, pero ella siseó, su fachada de amabilidad se desvaneció. Max asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo. Trató de apartarse, pero Chloe se aferró con más fuerza. Ella le exigió a Max que le prometiera mantenerse callada, y Max, siendo un niño inocente, aceptó rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Satisfecha, Chloe lo soltó y él huyó a su habitación. Los días se convirtieron en semanas y la tensión en la casa se hizo palpable. Emily sintió que algo andaba terriblemente mal, no solo con Peter, sino también con Max. Se había vuelto retraído y ansioso, evitando el contacto visual y hablando en voz baja. La preocupación de Emily se profundizó, pero Max se negó a confiar en ella. Mientras tanto, la amenaza de Chloe a su hijo también pareció encender la bombilla del sentido común en Peter. Comenzó a preguntarse si todo esto valía la pena. Comenzó a planear y preparar cómo le iba a contar a su esposa sobre todo el asunto, para que ambos pudieran trabajar juntos para expulsar a Chloe de sus vidas. Pero simplemente no se atrevía a hacerlo. Emily comenzó a notar cambios aún más devastadores en Peter. Se volvió más distante, su afecto por ella parecía forzado. Sus largas noches en la oficina y sus repentinos viajes de negocios levantaron sus sospechas, pero ella las desestimó, atribuyendo su comportamiento al estrés. No fue hasta una noche, cuando un fuerte ruido rompió la calma de la noche, que el verdadero horror comenzó a desarrollarse.
Emily estaba con los niños en casa de su madre, y una de las vecinas, la señora Calvel, corrió a la casa de los Martín, con el corazón palpitante. No tenía ni idea de lo que encontraría, pero temía lo peor. La visión que la recibió fue más espantosa de lo que podría haber imaginado. Peter Martín yacía inmóvil en un charco de su propia sangre, con los ojos sin vida y el cuerpo inmóvil. La señora Calvel soltó un grito desgarrador que reverberó por todo el vecindario. Y antes de que te dieras cuenta, la gente se reunió para saber qué había pasado. La conmoción se extendió rápidamente por el vecindario y pronto los detectives e investigadores llegaron a la casa de Martín, decididos a descubrir la verdad detrás de la prematura muerte de Peter. Esa misma noche, Emily y los niños tuvieron que correr a casa cuando la policía le informó a Emily que necesitaba su atención en casa, diciendo que algo le había sucedido a su esposo. Se negaron a darle más información y esto la llevó a la locura. Rápidamente metió a sus hijos en el auto y condujo a una velocidad extremadamente alta durante más de 3 horas, solo para averiguar qué había sucedido. Siguió marcando el teléfono de su esposo mientras conducía, pero no hubo respuesta. Temía lo peor. Llamó a Chloe y le preguntó si sabía si había pasado algo. Chloe afirmó que había un alboroto en la casa y la policía también le impidió entrar. Además, agregó que había estado fuera de la ciudad ese día y solo llegó para encontrarse con los disturbios en el vecindario. Emily finalmente llegó e inmediatamente vio el cuerpo sin vida de su esposo, que los forenses todavía estaban tratando de averiguar la causa de su muerte. Ella se quebró. ¿Por qué había sucedido esto? Todo el mundo amaba a Pedro. Incluso aquellos que estaban algo celosos de su vida no lo odiaban. ¿Quién haría esto? La policía le permitió tener su momento antes de preguntarle si había alguien que pensara que podría ser responsable de esto. Pero nada. A nadie se le ocurrió. Pedro era un hombre casi perfecto, un esposo maravilloso y el mejor padre. Era carismático pero amable, y siempre ayudaba a quien lo necesitara. No podía pensar en una sola persona que quisiera asesinar a Peter. También interrogaron a Chloe, y ella, con lágrimas en los ojos, les dijo que estaba fuera de la ciudad porque tenía que hacer un examen. Cuando llamaron a la universidad para averiguar si Chloe estaba presente para la prueba, resultó que su coartada se confirmó. Le preguntaron a Max, que era el mayor de los niños, si también sabía algo que pudiera ayudarlos a descubrir al asesino de su padre. Pero Max dijo que no sabía nada. Max ya estaba agobiado por el peso de su secreto y se desanimó aún más. Estaba obsesionado por la visión del cuerpo de su padre, sabiendo en el fondo que Chloe tenía que estar involucrada de alguna manera. Cada mirada que la miraba lo llenaba de temor e ira, y el recuerdo de su amenaza resonaba en su mente. Incapaz de soportar más la tensión, decidió enfrentarse a ella. Una noche, mientras Emily estaba tratando de manejar el dolor abrumador que había consumido su vida, Max encontró a Chloe sola en la cocina. El aire estaba cargado de palabras no pronunciadas cuando se acercó a ella, con el corazón palpitante. ¿Por qué lo hiciste?, susurró Max con fiereza, con los ojos ardiendo con una mezcla de miedo y furia. Sé que fuiste tú. Mataste a mi papá. La expresión de Chloe se endureció, sus ojos se entrecerraron. Ella le dijo a Max que él no tenía idea de lo que estaba hablando. Max, ten cuidado con tus acusaciones, escupió. Max, decidido y más varonil que nunca, dio un paso más. Sus puños se apretaron a los costados. Esta vez, fue él quien lanzó la amenaza. Le dijo que se fuera y que si no lo hacía, le iba a contar a su madre el asunto y todo. No podía soportarla. No estaba seguro de si ella era realmente responsable de la muerte de su padre, pero simplemente no podía soportar verla. En un instante, el comportamiento de Chloe cambió de defensivo a depredador. Se abalanzó sobre Max, pero él logró evadir su agarre y corrió hacia la puerta de la cocina.
Chloe, impulsada por una mezcla de pánico y rabia, cogió un cuchillo del mostrador y lo persiguió, golpeando sus pasos contra el suelo de madera. Max gritó mientras ella lo alcanzaba, el cuchillo se clavó en su hombro, sin llegar por poco a sus órganos vitales. El dolor era abrasador, pero el terror era peor. Se desplomó en el suelo, con la sangre brotando de la herida. Su grito resonó por toda la casa, y Chloe, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, huyó asustada, dejando caer el cuchillo con un estrépito metálico. Max, sangrando y aterrorizado, llamó a su madre, que salió corriendo y corrió al teléfono para llamar a la policía y a una ambulancia para pedir ayuda. La policía llegó rápidamente, con sus luces intermitentes brillando intensamente en las paredes mientras buscaban a Chloe. Mientras que Max fue trasladado de urgencia al hospital ya que estaba perdiendo sangre y la perdía rápidamente. Su vida estaba ahora en juego, y Emily se encontraba en un dilema. No podía perder a su marido y a su único hijo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a Chloe, escondida en el callejón oscuro detrás de una hilera de tiendas. Su rostro estaba surcado de lágrimas y su mente se aceleraba. La trajeron. Su fachada de inocencia se hizo añicos. Bajo un intenso interrogatorio, Chloe confesó haber asesinado a Peter. Su voz era fría y desprovista de remordimiento mientras relataba cómo Peter había terminado la aventura, diciéndole que no podía continuar y exigiéndole que dejara su vida. Había amenazado con confesarle todo a Emily y presentar una orden de restricción contra Chloe, asegurándose de que nunca volvería a encontrar trabajo en Seaview Oaks. Enfurecida y desesperada, había estallado. Cuando Peter le dio la espalda y se alejó, dándole un momento para pensar, ella aprovechó la oportunidad y lo apuñaló, el cuchillo se clavó en su espalda mientras caía al suelo. Emily estaba devastada. La revelación de la infidelidad de su marido se vio ensombrecida por la insoportable pérdida de su vida. A ella no le importó la traición. Ella solo quería que volviera, pero ya era demasiado tarde. La trágica secuencia de eventos había destrozado irrevocablemente a la familia Martin y había dejado una cicatriz permanente en la ciudad de Seaview Oaks, una vez serena. Max, que se recuperaba de su herida, estaba plagado de pesadillas de la noche en que se había enfrentado a Chloe. Sentía una culpa aplastante por no haber hablado antes, por no haber podido evitar la muerte de su padre. Emily, que luchaba por mantener unida a su familia, podía ver el precio que le estaba cobrando. Trató de extender la mano para consolarla, pero Max permanecía distante, con los ojos atormentados. La comunidad, ahora consciente de los oscuros secretos que habían acechado bajo la superficie de la familia aparentemente perfecta, luchó por aceptar la tragedia. Los faros y las playas serenas, que alguna vez fueron símbolos de paz y tranquilidad, ahora parecen ser testigos de la inquietante historia de su vida. De amor, traición y asesinato que mancharían para siempre su reputación. Los rumores de la caída del Martín se extendieron por la ciudad. Y para ser honestos, la única palabra que podríamos usar para describir esto fue increíble. Emily se encontró ahogada en el dolor. Su vida, una vez hermosa, se hizo añicos. Ni siquiera se atrevía a sentir ira hacia Peter por su traición. Su pérdida fue demasiado abrumadora. Pasó incontables noches contemplando el océano, sus olas rompiendo rítmicamente, un doloroso recordatorio de la vida que una vez había estado tan llena de promesas. El juicio de Chloe se convirtió en un punto focal para la ciudad y atrajo a curiosos y una seria atención de los medios de comunicación. Su comportamiento frío y calculado en el estrado provocó escalofríos en los espectadores de la escena. No mostró remordimientos. Mientras describía los eventos que condujeron al asesinato de Peter, su voz se separó escalofriantemente. Max, todavía lidiando con su trauma, fue llamado a testificar. De pie en la sala del tribunal, relató la horrible noche en que se había enfrentado a Chloe, con voz temblorosa pero resuelta. Su testimonio pintó una imagen perversa de la verdadera naturaleza de Chloe. A medida que el juicio llegaba a su fin,
el jurado deliberó solo por un corto tiempo antes de encontrar a Chloe culpable de asesinato en primer grado. Su sentencia fue rápida y severa, y trajo justicia a la destrozada familia Martín. Después, Emily, Max y sus hijas de 7 y 3 años intentaron reconstruir sus vidas. La casa que una vez fue hermosa ahora era un lugar de recuerdos dolorosos, y Emily decidió vender la casa, con la esperanza de que un nuevo comienzo las ayudara a sanar. Se mudaron a otra ciudad, lejos de las miradas indiscretas y los susurros, pero las cicatrices permanecieron. Xavier Weitz, cambiado para siempre por la tragedia, luchó por recuperar su antiguo encanto. Los faros y las playas seguían atrayendo turistas, pero la historia de los Martín flotaba en el aire, una advertencia sobre secretos ocultos y la oscuridad que puede acechar incluso bajo las vidas aparentemente más perfectas.